Hola a todos. En plena crisis mundial, mientras la atención se centraba en un virus, un colectivo de trabajadores se enfrentaba a otro enemigo, uno invisible, un estrés que llegaba a paralizar. Pues bien, esta es la historia de cómo un enfoque científico, la macroergonomía, se convirtió en la herramienta clave para proteger su bienestar. Y nos demuestra algo fundamental, que para cuidar de las personas, a veces, lo que hay que hacer es rediseñar el sistema por completo. La pandemia de la COVID-19 tuvo un coste sanitario, claro, eso es obvio, pero ¿y el coste invisible? Es que, más allá de la propia enfermedad, se generó una presión psicológica brutal sobre quienes estaban en primera línea, una tensión que no siempre se veía, pero que minaba su bienestar y su capacidad para hacer su trabajo. Este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, veremos el impacto de la pandemia en los trabajadores. Después, exploraremos qué es eso de un enfoque sistémico y cómo se aplicó en un caso real, en un centro de telecomunicaciones en Cuba. Descubriremos los factores de estrés que se encontraron, el plan de bienestar que se diseñó y, lo más importante, las lecciones que podemos sacar de esta experiencia para cualquier entorno de trabajo. Venga, empezamos por esa tensión invisible. La pandemia no solo trajo un riesgo biológico, sino también una carga psicológica enorme. Para trabajadores de todo el mundo, el miedo al contagio se sumó a un cambio radical en su forma de vivir y de trabajar. Vamos, una tormenta perfecta para el estrés. Y ojo que la Organización Internacional del Trabajo ya lo advirtió desde el principio. Esta cita lo deja clarísimo. Ese miedo constante a contagiarse o peor, a contagiar a la familia, era una carga mental continua que, junto a todo lo demás, era un cóctel peligrosísimo para la salud mental. Entonces, ¿cómo se aborda un problema tan complejo, tan extendido? Porque claro, no basta con decirle a la gente relájate. Hace falta una herramienta que permita analizar y rediseñar todo el entorno de trabajo, una que nos deje ver el bosque entero, no solo los árboles. Y esa herramienta es la ergonomía. Es básicamente la ciencia de diseñar el trabajo para que se adapte a las personas y no al revés. El objetivo es doble. Por un lado, mejorar el bienestar de la gente y por otro, que todo el sistema funcione mejor. Y aquí viene la clave de todo. La ergonomía tiene como dos niveles. Por un lado está la microergonomía, que se fija en el individuo, la silla perfecta, la altura del monitor. Es como arreglar una pieza del puzzle. Pero la macroergonomía, que es la que nos interesa hoy, mira el puzzle completo, la cultura de la empresa, la organización del trabajo, las políticas. No se trata de arreglar la silla, sino de rediseñar toda la oficina y su forma de funcionar. Bueno, suficiente teoría. Vamos a ver esto en acción. Nos vamos a Cárdenas, Cuba, en plena pandemia. Allí un centro de telecomunicaciones tenía un problema muy real con sus empleados y decidieron aplicar este enfoque, el macroergonómico, para intentar solucionarlo. Las protagonistas de esta historia son las ejecutivas del punto de venta. Ellas eran, literalmente, la cara de la empresa. El primer contacto con un público que, por supuesto, también estaba muy ansioso y estresado. Eran la primera línea de batalla, sin duda. Y esto es lo que estaban viviendo. No era algo abstracto, eran síntomas muy concretos. Ansiedad, no poder dormir, cambios de humor. Y claro, todo esto no solo afectaba a su salud personal, sino que ponía en jaque la capacidad de la empresa para cumplir sus objetivos. ¿El problema era personal? Sí, pero también era estratégico. Aquí es donde el estudio se pone de verdad interesante. Los investigadores no se quedaron solo en los síntomas, fueron a buscar las causas de fondo. Se propusieron identificar y, sobre todo, ponerle nombre a esas presiones invisibles que estaban generando tanto malestar. Y lo hicieron de forma muy rigurosa, con entrevistas, dinámicas de grupo, cuestionarios. Consiguieron convertir esas sensaciones difusas de estrés en problemas bien definidos. Porque, como se suele decir, no se puede arreglar un problema si no se sabe cuál es exactamente. Y esto fue lo que encontraron. 5 factores clave. El primero, un desequilibrio brutal entre la vida laboral y la personal. El segundo, la tensión en las relaciones sociales, algo que se perdió con la distancia. El tercero es súper específico y me parece brillante. Problemas con el entorno, como el molesto reflejo de luz de las pantallas faciales. El cuarto, el llamado trabajo emocional, esa carga de tener que sonreír y ser amable cuando por dentro una está fatal. Y por último, un estrés generalizado que afectaba ya a nivel cognitivo, fallos de memoria, errores. Vale, problemas identificados. Siguiente paso, crear una solución. Y no se conformaron con una sola cosa, sino que diseñaron una estrategia doble, una parte para el alivio inmediato y otra para construir fortaleza a largo plazo. Lo bueno de este plan es que fue casi quirúrgico. Cada acción estaba pensada para atacar un estresor concreto. ¿Había desequilibrio vida-trabajo? Pues se daba orientación práctica. Relaciones tensas, se creaban espacios visuales de apoyo. Estrés, se abrían canales de comunicación claros para pedir ayuda. Soluciones directas, prácticas y enfocadas en la raíz del problema. Pero no se quedaron ahí.
La segunda parte de la solución fue mirar al futuro. Redefinieron las competencias que eran necesarias para esta nueva realidad. Ya no bastaba con saber hacer el trabajo técnico, ahora era crucial tener inteligencia emocional, resiliencia para poder encajar los golpes, conciencia del riesgo para trabajar con seguridad y, muy importante, comunicación afectiva para tratar con un público que también estaba bajo mucha presión. Y con esto llegamos a la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver un caso de un centro de telecomunicaciones en Cuba con el resto del mundo? Pues mucho, porque las lecciones que nos deja son absolutamente universales. La clave de todo es que este estudio no es solo una anécdota de la pandemia, es un manual, un modelo de cómo las organizaciones pueden ser más fuertes y, sobre todo, más humanas. Prepara a las empresas no solo para sobrevivir a las crisis, sino para salir de ellas con un equipo más sano y cohesionado. Así que, para resumir, primero, hay que mirar el sistema, el panorama completo, no solo las piezas sueltas. Segundo, es fundamental ponerle nombre a los problemas, lo que no se nombra no se puede arreglar. Tercero, hay que invertir en las habilidades de la gente, pensando en el futuro, no solo en el ahora. Y cuarto, y quizá lo más importante, la comunicación abierta y el apoyo son la base de cualquier entorno de trabajo psicológicamente seguro. Y con esto cerramos. El estudio nos deja con una pregunta fundamental que toda organización debería hacerse, porque la cuestión no es si habrá otra crisis, sino cuándo llegará. La verdadera lección es que diseñar sistemas de trabajo que pongan a las personas en el centro no es un lujo. Es, simplemente, la estrategia más inteligente para asegurar la resiliencia y el éxito a largo plazo.